de cirugías. Otro aspecto que se puede utilizar este tipo de tecnologías son dispositivos personalizados. ¿A qué me refiero con esto? Que gracias a la tecnología en 3D se pueden crear tus propios implantes. Por ejemplo, mi hospital donde hice la residencia no tenía una mesa de tracción. Una mesa de tracción sirve para hacer cirugías de cadera que sostiene la fractura durante toda la cirugía. Entonces el residente tenía que sostener en todo momento la pierna del paciente. Esto traía riesgo de fallas. Doctores, continuando con la exposición para el día de hoy, tenemos el tema el uso de la tecnología en 3D en lo que refiere el ámbito de cirugía. Para ello contamos con la ponencia del doctor Iván Cayupe. A continuación vamos a conocer un poco más acerca de la experiencia del docente. Él es médico traumatólogo y ortopedista de la Universidad San Martín de Porres, especialista en cirugía asistida por computadora e impresión 3D, médico asistente en el Hospital PNP y docente de anatomía en la Universidad San Martín de Porres. En breve vamos a dar inicio con la exposición. Por favor, un fuerte aplauso. Buenos días, mi nombre es Iván Cayupe, soy médico traumatólogo, ortopedista, trabajo en el Hospital de la Policía, soy especialista en cirugía asistida por computadora e impresión 3D. Bueno, esta charla es para mencionarles un poquito todo lo que yo hago. Vamos a empezar. La presentación. Perdón, la presentación. Ya listo. Vamos a hablar sobre tecnología 3D aplicado en la planificación preoperatoria. Nosotros como médico traumatólogo trabajamos con cirugías que son complejas y debemos tener un plan de trabajo para eso. Entonces, cada cirugía empieza con una planificación preoperatoria. Siguiente. Entonces empezamos desde una cirugía, por ejemplo, esta es una fractura de platillo tibial, realizamos la planificación en 2D con todos los implantes y el proceso quirúrgico que vamos a necesitar. Siguiente. Entonces este más o menos es el plan de trabajo que se debería manejar en toda cirugía. Se tiene una planificación, dónde va a ir el paciente, qué es lo que se va a necesitar, el tipo de reducción. Reducción significa colocar los huesos en la posición adecuada. Y el material y la posición del cirujano, anestesiólogo, ayudante y los rayos X intraoperatorios que vamos a necesitar. Siguiente, por favor. Siguiente. Y cada uno es hasta lograr los resultados finales. Entonces esto es un constante aprendizaje, un feedback que hacemos en cada cirugía, pero lamentablemente las planificaciones se hacen en radiografías, entonces a veces los resultados no son tan óptimos como deberíamos desear. Siguiente. Es por eso que se ha desarrollado la tecnología en 3D
con el uso de las tomografías. Normalmente las tomografías no son reconstrucciones que son simples o que no se pueden manipular las imágenes. Entonces se utilizan software de planificación preoperatoria, que son el Materialize, el Sectra, el Fitbit o el Trauma CAD. Pero estas son muy costosos, son de uso personal, son poco accesibles y tienen licencias temporales. Más o menos, para el conocimiento de ustedes, cada licencia personal de estos software son 5.000 euros al año. Y si uno quiere hacer una licencia institucional, son 200.000 euros al año para que un hospital maneje este tipo de tecnología. Siguiente. Es por eso que durante todo mi aprendizaje empecé a utilizar software de acceso libre. Estos son software de ingeniería y son software que me permiten procesar esas imágenes. ¿A qué me refiero con procesar esas imágenes? Utilizar las imágenes tomográficas y los cortes tomográficos y transformarlas en imágenes en 3D. ¿Qué software se pueden utilizar? El 3D Slicer, que cualquiera de ustedes lo puede bajar. El Horus, que es para el sistema de iOS o de Mac, ¿verdad? El Fusion 360, que es un programa de ingeniería que me permite manipular las imágenes en 3D, y el SEC 3D, que es el de Harvard, es un proyecto de alumnos que utilizan las imágenes tomográficas para crear estas imágenes en 3D. Siguiente. Entonces empezamos esto con un caso clínico, cómo empecé yo a desarrollar todo esto. Siguiente, por favor. Yo trabajo en el hospital, o bueno, hice la residencia en el Hospital Carrión, y como saben, el Hospital Carrión maneja pacientes por agresión con arma de fuego. Entonces llegó a mi hospital un paciente que tuvo un impacto de bala en la articulación. Entonces hubo un debate entre todos los traumatólogos. Algunos decían que está dentro de la articulación, otros decían que está fuera de la articulación. Entonces las radiografías no nos ayudaban bien. Entonces, siguiente, decidimos hacerle una tomografía, pero las imágenes que nos proporcionaba imagenología no eran tan específicas porque había artefactos, no se podía suprimir la parte del fémur. Entonces le pedí las imágenes, procesé las imágenes. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, hice la segmentación y reconstrucción en 3D de ese paciente. Siguiente. Y de acuerdo a la reconstrucción del fémur, pudimos observar que esa bala estaba fuera de la articulación. Entonces ya la paciente no fue candidata a una cirugía. ¿Por qué? Porque las cirugías para retirar ese objeto dentro de la articulación son muy traumáticas. Se tiene que luxar la cadera, hay riesgo de necrosis de la cabeza, entonces era innecesario operar a esa paciente. Siguiente. Entonces fuimos avanzando un poquito más. Siguiente. Así que nos llegó al Hospital Carrión un paciente de 54 años con una caída de altura. Tuvo una luxación del astral derecho, se entró a emergencia y se le colocó clavos Kirchner para estabilizar la fractura. Se le tomó la radiografía, se le tomó la radiografía, y dentro de la radiografía podemos ver una fractura convoluta de la parte del cuerpo. Entonces el cirujano de pie y tobillo me pidió que hiciese la reconstrucción de la fractura. Siguiente. Y se hizo la reconstrucción. No sé si hay un video de eso. No, atrás por favor. Bien. Salir. Salir.
con esto mucho mejor. Como les decía, el cirujano de pie y tobillo me pidió que hiciese la reconstrucción en 3D de la fractura de astrágalo, y en la reconstrucción pudimos determinar la longitud de los tornillos y la posición exacta de los tornillos. Entonces, aquí están las reconstrucciones en 3D que se hizo con los software. Y lo mandé a imprimir la fractura para que el cirujano pudiese abordar la fractura. Entonces los resultados postquirúrgicos, esta es la imagen previa donde se veía una fractura conminuta, esta es la radiografía postquirúrgica y esta es la tomografía postquirúrgica, donde se puede ver que hay una restitución de toda la fractura, la colocación de los tornillos en una adecuada posición y con buenos resultados. Otro caso que les quería mostrar es que también trabajo en el área de prótesis y defectos en la cadera. Es un paciente de 50 años que presenta una secuela de discapacidad de cadera. Entonces el defecto era tan grande que el cirujano de cadera me pidió que hiciese la reconstrucción tanto de la pelvis como del fémur, de la cabeza del fémur. Entonces pudimos observar todo el defecto que presentaba esta paciente. Además de eso, se hizo la impresión en 3D de la lesión. El cirujano pudo ver el defecto óseo y la medida de la cabeza del fémur. Entonces hicimos una digitalización de los implantes. Esta es la prótesis. La casa comercial que yo nos dio las medidas de las prótesis, y con esto pudimos realizar una planificación digital de la lesión y los resultados postquirúrgicos se muestran. Otro caso también que se presentó fue en una fractura de húmero proximal, un paciente con caída de altura. A la radiografía pudimos observar una fractura multifragmentaria de fémur proximal. Entonces primero se identificó los fragmentos principales y se hizo la reconstrucción en 3D. Este es el programa que utilizo para hacer el diseño. Como pueden observar, están las imágenes tomográficas, y de acuerdo a eso se hace una reconstrucción y una segmentación de las partes más importantes de la lesión. Luego se hace una digitalización de los implantes y los tornillos en el Fusion 360, que es un programa de ingeniería, y luego se le agrega a la fractura ya reducida, y luego se observan los resultados postquirúrgicos. Entonces esto es el trabajo que se hace con el modelo preimpreso, los implantes que nos prestaba la casa comercial. Se utilizó tornillos al principio de la ferretería que cumplen la misma función, la posición de los clavos Kirchner, y lo comparamos con un hueso real. Pudimos ver que la reducción era óptima. Este es un video y se ve y los resultados postquirúrgicos y la movilidad casi completa, un 80% del paciente. Bien, para el tipo de lesión es muy beneficioso para el paciente, porque este tipo de lesiones sin una buena planificación van a la necrosis de la cabeza del fémur, limitación para levantar o reducir el brazo. Entonces hay muchas complicaciones. Otro caso que se nos presentó y que estamos presentando como artículo científico es un paciente de 34 años que fue una fractura de fémur distal conminuta. A la tomografía se puede identificar múltiples fragmentos. Entonces se hizo la digitalización en 3D, se identificó los fragmentos principales y se hizo la reducción. Igual en este caso también digitalizamos el implante que íbamos a necesitar. Hicimos la planificación preoperatoria digital, o sea, en la computadora, para ver la posición de los implantes y de los clavos que van a sostener la fractura, la posición y la dirección de los clavos,
y la secuencia operatoria. Imprimimos la fractura, pudimos colocar o ver qué cantidad de implantes íbamos a necesitar, cómo iba a quedar la restitución de la articulación, y finalmente los resultados postquirúrgicos se pudo ver una restitución de la articulación de esta fractura. Luego avanzamos un poquito más, presentamos una secuela de una displasia de cadera severa. Es el mismo caso, pero se ha corrido las imágenes. Ya. Este es otro caso. Ya. Es un paciente de 52 años con una secuela de una fractura de acetábulo. El paciente inicialmente se operó de una fractura de acetábulo, se le colocó un implante con tornillos, pero lamentablemente a los 6 meses se necrosó la cabeza femoral, haciendo un gran defecto óseo en el acetábulo. Entonces llevamos a sala de operaciones el implante. ¿Por qué lo llevamos a sala de operaciones? Porque miren el abordaje y todo el área de la lesión no se puede identificar, es muy difícil para identificarles. Por eso que el cirujano me pidió que imprimiese la fractura y lo llevase a sala de operaciones. Estos implantes se pueden esterilizar y se pueden utilizar dentro de la cirugía. Entonces, ¿para qué me sirvió? Para identificar esas lesiones, y otro para escoger el tipo de implante que íbamos a necesitar dentro de la cirugía. Luego de eso, los resultados postquirúrgicos de la radiografía, podemos ver lo que habíamos planificado previamente con los resultados postquirúrgicos. Para estar más seguro que los implantes estén en una buena posición, les solicitamos una tomografía. Podemos ver cómo está la cabeza de la prótesis en relación con la otra cabeza del fémur del lado contralateral. Este es otro caso también de una fractura de acetábulo compleja, donde hicimos una planificación digital. Acá hicimos una imagen en espejo. Se pudo identificar las partes más importantes de la lesión. Es una lesión muy compleja. Utilizamos los implantes para ahorrar tiempo en la cirugía. Se utilizó para doblar los implantes que se iban a necesitar, y finalmente los resultados postquirúrgicos se muestran en las imágenes. Eso básicamente es en relación a la parte de ortopedia y la utilización de cirugías. Otro aspecto que se puede utilizar este tipo de tecnologías son dispositivos personalizados. ¿A qué me refiero con esto? Que gracias a la tecnología en 3D se pueden crear tus propios implantes. Por ejemplo, mi hospital donde hice la residencia no tenía una mesa de tracción. Una mesa de tracción sirve para hacer cirugías de cadera, que sostiene la fractura durante toda la cirugía. Entonces el residente tenía que sostener en todo momento la pierna del paciente. Esto traía riesgo de fallas. Entonces se hizo un diseño. Esto es el primer diseño que se hizo de la máquina de tracción. Luego se mandó a fabricar. Esta es la primera versión, lo probamos en sala de operaciones, en ningún paciente primero. Luego la segunda versión, y finalmente lo probamos en un paciente. Es una paciente que tuvo una fractura de cadera, y los resultados de la cirugía se pueden ver ahí, una reducción de la fractura de cadera. Y este es el resultado de la radiografía. Entonces sí cumplió la función de este diseño personalizado. Otro diseño que estuve trabajando es un diseño de una fijación externa. Existen múltiples diseños de fijadores externos, pero cada uno tiene limitaciones, ya sea que sean por la complejidad del armado o que sean demasiado simples. Siempre tienen problemas. Por ejemplo, este es un irízaro que es muy complejo de armar, que normalmente muy pocos traumatólogos lo utilizan. Y este es un fijador externo tipo FER, que es muy simple, que hay alto riesgo de falla. Entonces yo empecé a diseñar un prototipo para diseñar un fijador externo. Diseñé los fijadores inicialmente, luego los digitalicé, los comprobé en el programa, y finalmente ya hice
diseño final de la fijación externa. Entonces este diseño todavía está en proyecto, lo estoy trabajando. Otro caso de implante personalizado, este es un caso de una hemimelia bilateral. La hemimelia se refiere a que las tibias no se han desarrollado completamente, es un paciente de 2 añitos, entonces no hay fijadores tan pequeños para esos pacientes. Entonces se hizo la digitalización, la planificación preoperatoria del paciente y se diseñó un implante para ese tamaño de tibia, con los cortes que se iba a necesitar y el alargamiento que va a necesitar para que la tibia se pueda crecer. Entonces estos son las impresiones previas con una maqueta y finalmente ya lo pusimos a prueba. No tengo una semana que lo perdí, lamentablemente. Otro implante que estoy diseñando son tornillos de interferencias, que son tornillos que se utilizan para lesiones ligamentarias, se pueden imprimir en 3D y se pueden colocar. Lo que pasa es que el material que utilizamos para la impresión 3D es el PLA, que es el ácido poliláctico, que es 100% degradable, no tiene ninguna reacción con el fuego. Sí, se utiliza para cirugías de hombro y codo. Hice las comparaciones en un hueso real y va bien en las cirugías. Otra cosa más importante del uso de la tecnología 3D es la simulación de cirugías. Entonces empecé con algo simple, utilicé el celular, el giroscopio del celular para simular un artroscopio con un smartphone. Entonces utilicé un programa que es el Unity, que es un programa de software para diseño de videojuegos, y lo vinculé con el giroscopio del celular. Hice una maqueta en 3D para simular el movimiento del artroscopio y esos son los resultados. Luego pasé a algo un poquito más avanzado, que es la utilización de realidad virtual. Creé un ambiente virtual de una sala de operaciones, utilicé el mismo programa Unity, hice la programación, creé este ambiente de una sala de simulación, una simulación de una sala de operaciones para una artroscopía de rodilla, y luego lo probé con un simulador de realidad virtual. Pues estas son las pruebas que se hizo en el simulador. Luego pasé a otro tipo de simulador, un simulador de artroscópico dinámico de bajo costo. Normalmente los simuladores de bajo costo son estáticos, o sea, no crean los movimientos que el cirujano hace durante la cirugía. Entonces realicé el diseño de una rodilla normal, hice los cortes, realicé la posición en que iban a quedar cada una de las partes de la rodilla, y finalmente hice el diseño final. Básicamente lo que me interesa en un simulador de rodilla, por ejemplo, es la articulación. El resto no es tan importante, el resto son solamente estructuras que complementan al simulador. Lo probé, hice un molding para los meniscos, pues normalmente los residentes tienen que practicar con esto, porque normalmente no se practica en un paciente, y estas son las pruebas ya que de la rodilla. Acá, como les dije, es dinámico porque el cirujano puede utilizar la pierna para generar los movimientos de abrir o hacer bostezo de la rodilla para que la cámara pueda entrar y hacer la manipulación de la cirugía. Luego lo comparé con una cirugía real. Esta es una cirugía real artroscópica y este es el simulador. Como pueden observar, no hay la sensación propioceptiva que el residente o el cirujano que está empezando a hacer este tipo de cirugías, es básicamente lo mismo. Entonces se entrena para poder hacer reparaciones de estas lesiones de menisco y que no disminuir la tasa de fallas durante su cirugía. Aplicaciones que estoy trabajando en otras áreas que no sea traumatología, en cirugía vascular, por ejemplo, estoy trabajando con un colega que es cardiovascular
para el diseño de aneurismas. Él me pidió, por ejemplo, que imprimir toda una aorta con un defecto de un aneurisma. Este es otro paciente también que tiene el defecto de un aneurisma. Él quería las medidas exactas de las lesiones para poder abordar la cirugía. En neumología también, esta es una fístula traqueoesofágica. Esto es una estenosis por una intubación prolongada, donde se muestra a escala real la lesión. Y en otorrinolaringología también, para las imágenes de endoscopías de la nariz. Entonces, la doctora que trabaja en Revaliati me pidió que hiciese la reconstrucción 3D de los cornetes para que pueda hacer una identificación de las lesiones importantes. Como pueden ver, se puede hacer la segmentación total de la piel, se puede hacer cortes, de acuerdo a lo que ustedes tengan ya. Una vez que se obtienen las imágenes en 3D, cualquier cosa se puede hacer con esas imágenes: dibujar, meter implantes, sacar implantes, suprimir imágenes, hacer cortes, lo que ustedes desean, medir las distancias que hay. Y básicamente ese es todo mi trabajo que he estado haciendo durante estos años. Yo vengo trabajando ya en esto cerca de 4 años, estoy ya voy por 5º año, y hay un mundo detrás de esto que recién estos últimos años se está poniendo de moda. Antes no era tan comercial, pero ahora los países que están desarrollando este tipo de tecnología que he visto son Argentina y Colombia, y Chile también, que trabajan un montón con la tecnología 3D sobre todo para planificación quirúrgica. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, les voy a responder sus dudas. Ella pregunta de material, ¿cuál se realizan las impresiones en 3D? Hay materiales de todo tipo. Uno, el más utilizado y el más barato, es el ácido poliláctico, que no es biodegradable. También se puede utilizar resina y también se pueden utilizar implantes personalizados. O sea, puedo imprimir en 3D con titanio y acero quirúrgico. Eso es ya lo más top que se puede conseguir con impresión 3D. Y de esos materiales, doctor, ¿cuál sería el que usted nos recomienda que sería el más duradero, también en costos? ¿Cuál es el que más se usa? El que más se usa es el PLA, es más barato y más rápido de imprimir. Pero dependiendo de la resolución, es que siempre es de acuerdo a la carrera que uno tiene. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo PLA porque mis huesos, por ejemplo, son de gran volumen, entonces necesito gastar menos material y no necesito tanta resolución. O sea, la resolución me refiero a que la impresión va a ser milímetro por milímetro. Pero hay casos que son, por ejemplo, lesiones vasculares que son microscópicas, no son microscópicas, sino de calibre de 0.5 milímetros, donde la resolución tiene que ser perfecta. Ahí se utiliza la resina, pero el volumen es pequeñito. Sí. Una pregunta, mencionó acerca de simuladores de artroscopía. Por ejemplo, si tuviera conocidos que son residentes de traumato y quisieran practicar con esos simuladores, ¿cómo podría hacer o son solo prototipos que está usted haciendo? Son prototipos, o sea, casi todo mi trabajo son trabajos de investigación y que vengo trabajando. Normalmente trabajo con los residentes que ellos me ayudan a hacer esto. Pero todavía no lo pongo, no es comercial. Normalmente un simulador artroscópico está entre $2,000 más o menos. ¿Qué dice? Y eso, por ejemplo, digamos que si quisieran comprarlo, por ejemplo, ¿eso sería con usted o son modelos que se invierten en el extranjero o todavía no existen? Hay modelos en el extranjero, hay modelos que mezclan esto con realidad virtual.
pero los costos son muy elevados o son estáticos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que el simulador solamente está fijo y solamente practican con la cámara y eso, que vale entre 300 y 600 dólares los estáticos. Bueno, bien. Muy interesante tema. Mi pregunta más que todo es, usted va tratando de que esto en el país se va implementando desde hace más o menos 4 o 5 años. ¿Cómo ve usted esa integración de la ingeniería con la medicina en esta especialidad tan interesante? ¿Cómo ve que se sigue implementando esto? ¿Qué ve que vaya a ser a futuro esta implementación? Ya, lo que es a futuro es el tema de navegación. O sea, ahorita es el primer escalón que estamos dando. El segundo escalón es utilizar navegación. Navegación significa yo hago todo esto y lo llevo a sala de operaciones. Ya no necesito las maquetas impresas, sino que hay los instrumentos están sensados por una cámara, y a través de la cámara yo puedo ver en qué posición está el bisturí o el taladro o la broca que voy a utilizar. Eso se llama navegación. Eso lo hacen en Argentina, pero para hacer eso se necesitan cámaras especiales e instrumentos especiales. Ese es el segundo paso. El tercer paso ya es cirugía robótica, que también utiliza esto, que hacen la reconstrucción de las lesiones que son feas o complejas, y las llevan, y el robot es el que te guía para tener la posición exacta para colocar los implantes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es disminuir la tasa de fallas, porque nuestra tasa de fallas son altas cuando son cirugías complejas. Entonces, conforme va avanzando la tecnología, las tasas de fallas van bajando. Y una consulta más, ¿cómo cree que estos recursos que usted mismo menciona, unos recursos más gratuitos que no son tan costosos en la implementación de estos métodos, cree que pueden impactar a hospitales del país que no tengan tantos recursos económicos? No son costosos. O sea, el primer paso ahorita, todo lo que les mostré no son recursos costosos, sino lo difícil es la curva de aprendizaje. O sea, no es tan fácil hacer reconstrucciones. O sea, es fácil imprimir, o sea, cualquiera de ustedes puede imprimir. Manda un archivo y la impresora se encarga de imprimir. Lo difícil de hacer es las reconstrucciones y hacer el diseño de los implantes. Eso es un poco difícil porque tiene que tener curva de aprendizaje. ¿Sí se puede implementar? Sí. ¿Qué institutos ahorita están trabajando con esto? Es el Hospital de la Policía, el área de neurocirugía, y el Instituto del Niño, el Hospital del Niño que está trabajando. Y el Hospital del Niño, para ciertas cirugías de neurocirugía, utiliza navegación, pero son pedidos especiales que tienen que venir las cámaras y todo eso. Pero son para cirugías complejas. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Quería preguntarle acerca de la primera parte que nos dijo de que hay recursos que son de acceso libre, ¿no? Sino que eran limitados, pero sobre todo para diseñar lo que es el ambiente para la realidad virtual. No sé si nos podría volver a explicar o detallar un poco más acerca de ello. Ya, en la realidad virtual lo que yo necesito solamente son las imágenes de las lesiones. El resto lo puede fabricar un diseñador, o sea, un diseñador gráfico, un diseñador que maneja programación o en ambientes de juegos de video. Eso se lo puede manejar, es muy fácil. O sea, no es fácil, pero sí es accesible. Pero en sí lo que sí es, lo que sí se trabajaría es con las lesiones para manejar. Eso se podría trabajar con un programador y con un diseñador de juegos de video. Eso se podría trabajar. Muchas gracias. Ya, si no hay más preguntas, terminamos. Yo voy a hacer una charla un poquito acerca de los programas que se utilizan para esto.
He traído las máquinas también que utilizo, que son básicas. Hay una silla grandota y hay una máquina de la cocina también que traje. Y nada, gracias por su atención.